Amén. Hermanos, llegamos al último capítulo de 2 Corintios. Estamos en el capítulo 13. Hemos recorrido las dos cartas y vamos, ahora las próximas son más cortas, Gálatas, Efesios. Y nuestra misión es compartir todo el consejo de Dios. Esta es nuestra responsabilidad como pastores. Entonces, el tema se titula ¿qué hacer cuando hay pecado en la iglesia? ¿Qué hacer cuando hay pecado en la iglesia? ¿Hay que mirar para otro lado? ¿Hay que dejar que se contamine y se vuelva una epidemia la iglesia ante la presencia del pecado? Eso es lo que vamos a ver. Hermano, acuérdense que el apóstol en esta segunda carta a los Corintios está haciendo una defensa de su autoridad apostólica. Era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que aparentemente su presencia corporal, como él mismo lo dice, era menospreciada, un hombre tosco de palabras, sin mucha elocuencia, frente a esa apariencia griega del hombre elegante, carismático, elocuente. Parecía que el apóstol no llamaba la atención y que fue descalificado por algunos falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia y habían despreciado al apóstol. Era muy sencillo para ser verdad. No creemos que tenga autoridad. Y el apóstol en el capítulo 11, él da todo un despliegue de todas las tribulaciones que pasó. Esas son las verdaderas marcas del apóstol. Él se vio obligado a hablar de todo el dolor que sufrió por la causa de Cristo y que estos falsos apóstoles no iban a pasar por esa trayectoria de dolor. Él tenía preocupación por todas las iglesias. Había una vida de peligros y peligros y peligros y peligros. Y aparte de toda la vida peligrosa que tuvo, tenía un aguijón en su cuerpo, un aguijón que era como que Satanás lo abofeteaba a través de ese aguijón. Era humillante y dice que él pidió 3 veces a Dios que quitara ese aguijón y el Señor dijo: no, Señor, no te lo puedo quitar, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y todas las debilidades que pasó él, todas sus situaciones físicas, corporales, era para que él dependiera absolutamente del poder de Dios. Y usted, querido hermano, que está ahí sentado, si usted está pasando por debilidades, por pruebas, por situaciones difíciles, es la gran oportunidad para que el poder de Dios esté sobre usted. Hay una situación en nosotros que solamente el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros le damos lugar a Él para que gobierne nuestras vidas. Desgraciadamente eso se aprende cuando estamos pasando por el mayor extremo, en la debilidad más dura. Pero sépalo usted que en la vida de fe va a pasar por esos tiempos. No se pueden eludir, como dijo mi hermana Beverly. Beverly comenzó a pesar las bendiciones. En realidad, aún el tiempo de prueba, Beverly era una bendición. Porque es cuando más Dios manifestó la gloria a ti. Entonces, él inclusive les dijo, se oyó feo, podía ser una descortesía, pero llegó a decirle: nunca me he aprovechado de ustedes. No me aproveché ni siquiera... No, a pesar de que tenía el derecho de ser sostenido por ustedes, he trabajado para no serles cargas. Es decir, no hubo avaricia en el trabajo pastoral, en el trabajo de apóstol de este gran hombre de Dios. Y ese es un buen modelo para nosotros. El mayor modelo para nosotros es ser de edificación continuamente, sin aprovechamientos, sin buscar segundas intenciones, sin fingimientos, sin hipocresía, teniendo el mayor deseo de edificar al pueblo del Señor. Entonces, hoy vamos a ver que esos que acusaban al apóstol Pablo de que no tenía las cualidades de apóstol, estaban llenos de pecado. La iglesia de Corinto inclusive estaba lleno de pecado. Y lo que tenemos que nosotros aprender hoy, ¿qué vamos a hacer cuando hay pecado? Ese hombre menospreciable, ese hombre débil, está diciendo aquí que cuando yo los visite a ustedes, si ustedes no se han limpiado de su pecado, van a verme a mí entonces,
severo, señalando lo que está mal y moviéndolos al arrepentimiento. ¿Y por qué no se puede tolerar el pecado, hermano? Siempre se habla en el mundo de tolerancia. Toleramos y no importa, tu vida es tu vida y la mía es la mía. Lo que tú hagas con tu vida no me interesa a mí. Dejad hacer, dejad vivir. Pero en la vida de fe, el amor también significa señalar lo que está mal. Valientemente, el pastor, el ministro, el líder, que tolera el pecado y no lo señala, es cobarde. Es una persona que no es ministro del Señor. ¿Y por qué hay que condenar el pecado? Hay que condenar el pecado porque el pecado es contaminante. Si uno pone una manzana podrida dentro de una caja, ¿qué va a pasar, hermano? Se contamina toda la caja. Es muy fácil contaminarse del pecado. Oye, líderes buenos son más difíciles. Un líder malo, todo el mundo lo sigue. Si lo más fácil es imitar lo malo. Oye, qué fácil es imitar lo malo. Un muchacho desordenado en un salón, uno o dos desordenados en un salón, contaminan a todo el salón. Y el salón no va a imitar al alumno bueno, va a imitar al alumno malo. Así mismo es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia tenemos que saber que las conductas pecaminosas, es decir, hermano, estás mal, mira, estás mal, límpiate, limpia tu corazón. Si hay enemistades entre nosotros, ¿qué hay que hacer? Pedirse perdón, limpiarse inmediatamente. ¿Qué pasa cuando una familia está dividida? Que la mujer va por un lado, el hombre va por el otro, los hijos no respetan a los padres. ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿Qué dijo Cristo? Una casa dividida no prevalece. Un país dividido, ¿prevalece un país que según una ala se odia con la otra? No prevalece. Todo progreso que se haga en una casa o en un país tiene que ser en tiempos de paz. Cuando la paz reina, entonces hay prosperidad. Pero mientras que haya divisiones internas y pecados, no va a prosperar nada. Y el apóstol lo dice, mírenlo, ¿se acuerdan ustedes en los últimos dos versículos del capítulo anterior, del capítulo 12? Vamos a repasarlo un momento para entrar en el final. Dice, verso 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Pero me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo esto aparecía en la iglesia de Corintios. ¿Cómo una persona con estas características puede descalificar a otra? Pero sí pasa. Y el apóstol dice, cuando yo llegue voy a tener que reprender esta situación. ¿Cómo puede haber divisiones entre ustedes? Enemistades. Mire lo que dice el verso 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Había pecados fraternales, divisiones, murmuraciones y pecados sexuales en la iglesia. Y una iglesia contaminada no prospera. Hay que limpiar la casa primero. ¿Cómo vas a hacer luz del mundo si la iglesia está contaminada? Entonces, ¿qué hay que hacer con el pecado? ¿Qué? Inmediatamente aquí vamos a ver tres cosas que hay que hacer cuando hay pecado en la iglesia. Entonces, en primer lugar, hay que condenarlo para arrepentimiento. ¿Ustedes vieron lo que dice allí? ¿Vieron el letrero ese que dice peligro grave, cocodrilo suelto? Si usted cree, si alguien va a bañarse en un lago y hay un cocodrilo, ¿cuál es mi deber? Inmediatamente señalar, vas a morir, hay un animal suelto. Cuando yo veo a un hermano desordenadamente, yo no puedo, es una falta de amor no decirle las cosas.
Es una falta de amor mirar para otro lado. Tenemos que señalar que hay pecado. Ahora, hay mucha gente que no le gusta ser reprendida. Pero de acuerdo a Gálatas 6:1, que lo vamos a ver 2 veces, uno cómo debe reprender. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué hay que hacer? ¿Es un asunto de castigar o avergonzar al hermano? No. ¿Cuál es la motivación cuando uno quiere corregir y condenar el pecado? ¿Cuál es el propósito? Restaurarlo. ¿Qué haces tú como padre si tienes un hijo que está entrando en las drogas? ¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar restaurarlo, ayudarlo a que salga de su problema. Igualmente aquí estamos viendo esto. En primer lugar, hay que condenarlo. Vamos a ver el versículo del 1 al 4. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y él está aquí señalando un principio cardinal de que cómo se limpia la iglesia. Con 2 o 3 testigos se limpia toda la iglesia. Si hay un hermano en pecado y sabemos que está mal, ¿qué hay que hacer? Hermano, inclusive, hasta primeramente, el pastor, un diácono, vamos a hablar con el hermano. Hermano, usted, hemos sabido esto. Es cierto, hombre, hermano, eso ofende al Señor. Va por mal camino. Si ese hermano se arrepiente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice la Escritura? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la idea? Si la persona se arrepiente y ora conmigo, o ora con nosotros delante del Señor, ¿Dios nos perdona? Sí perdona, pero a veces, hermano, existe lo que se llama el purgatorio evangélico. Es decir, que la persona, digo, no, todavía yo no sé si es verdad que tú has pedido perdón genuinamente. Digo, si Dios perdona o no perdona, perdona. Y nosotros como creyentes, dice Cristo, que si el hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. No lo vamos a poner a sentarse de último. Oye, no a nadie hable que usted está bajo disciplina. Digo, oye, viene la penitencia evangélica. Y el hermano, una persona, no lo estoy hablando seriamente esto, ¿ah? Esto parece, no es risa, porque hay lo que se llama la disciplina que se vuelve como una corregiduría, como una especie de casi linchamiento emocional. Y al final la persona termina yéndose. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo quiero corregir este asunto, señalar este asunto. Y nadie de nosotros puede tirar la primera piedra. Y la persona más severa en la iglesia normalmente es la que es más pecadora. ¿Quiénes eran los que más señalaban a Cristo? ¿Quién? Los religiosos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor con relación a esos religiosos? Ustedes lavan el vaso por fuera, pero por dentro están sucios. Ustedes son como ¿qué? Sepulcros blanqueados, muy adornados afuera, pero por dentro son huesos secos. ¿Quiénes son la gente que más señala? Las más pecadoras. Cuando ve usted un pastor que está, sí que la pornografía, búscalo por ahí está cayendo. Porque a veces queremos cubrir nuestro pecado señalándolos de afuera. Y la persona más señaladora, hay que tener más cuidado con ella. Entonces, ¿cuál es la motivación? Tenemos que señalar al pecado. Pero 2 o 3 testigos. ¿Cómo se limpia la iglesia? Con 2 o 3 testigos. Y hermano, aquí es cuestión de valentía. Esto requiere valentía. Tengo el pastor amigo nuestro, mi hermano Jeff, me contó a mí que él perdió muchas libras en su ministerio cuando uno de sus líderes principales entró en adulterio. El líder de él, un líder principal inclusive que fue profesor de la propia escuela de obreros, tuvo adulterio con la líder de jóvenes. ¡Wow! Sepa destruir la iglesia, ¿verdad?
¿Y qué hicieron? Líderes públicos. Se llamó a la muchacha lloró, y es cierto. Cuando se llamó al hombre, él lo negó. Dice, no, me están difamando. Ustedes tienen envidia, porque yo tengo liderazgo. ¿Qué dice la Escritura? Si tú no aceptas delante de 2 o 3 testigos, ¿qué hay que decir? Llévalo a la iglesia. Y si aún no lo acepta la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y dice mi hermano Jeff que se fueron como 300 hermanos que le creyeron la mentira de que no había cometido adulterio. Pero después regresaron uno a uno de nuevo a la iglesia y públicamente pidieron perdón también. Porque después se dieron cuenta que también era jugador de casino, etcétera. O sea, son situaciones delicadas que uno puede experimentar en la iglesia. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Mirar para otro lado. Ok, sigue liderizando. Me he enterado, no, vamos a dejar que el Señor se encargue de eso y que trate privadamente con él. No, ay, lo más interesante, y eso todavía yo no lo he vivido, hermano. Todavía, gloria a Dios, Señor. Padre Santo, cuida a mis líderes, Padre mío, cuídalo todos estos líderes que tenemos nosotros. Pero cuando aparezca algo así, tenemos que enfrentar lo que vamos a hacer. Que se tolere el pecado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaría si yo me divorcio de Katy y le digo, hermano, yo lo siento, pero no pude con ella? Yo, francamente, el Señor me ha revelado que tengo que tener otra, que me he enamorado y que efectivamente ella es la nueva mía. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Ah? Y ustedes que me quieren mucho me dicen, amén, amén. ¿Ah? ¿Qué pasaría? A los meses, todos los demás, ¿qué pasa? Dejan a las mujeres y tienen sus segundas y terceras nupcias y se contaminó la iglesia y quedamos iglesia hereje del Dorado. ¿Por qué? Porque se contaminó toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el mal es contaminante. El mal es epidémico. ¿Qué hay que hacer con un cáncer cuando se descubre? Cortarlo rapidito. Cortarlo rapidito. Entonces, así debe ser. Vamos a seguir leyendo nuestro texto. Dice, verso 2, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré ¿qué? Indulgente. ¿Qué es indulgente? Pasar por alto, tolerante, como dice nuestra cubana Cristina, tolerancia, mi hermano, la iglesia no es tolerante. La iglesia no puede ser tolerante. Porque el mal ejemplo es contaminante. Porque una manzana podrida daña la caja. Porque hay que advertir el pecado. Porque una iglesia enferma o una familia dividida no prevalecerá. Vamos a ver un caso de contaminación en la iglesia, en esta iglesia de Corintios. Vamos a buscar primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 1-6. Cuando vimos 1 Corintios, vimos este caso. Pero este caso es un buen ejemplo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni aún en el mundo se oye esta fornicación que ustedes toleran. ¿Y cuál es? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo era posible que un hombre llegara, se sentara en la iglesia, esta es mi mujer y es su madrastra? Oye, dice que ni aún en el mundo se había visto tal escándalo. ¿Y ustedes cómo pueden soportar eso? ¿Cómo pueden tolerarlo? Una manzana podrida daña toda la caja. ¿Cómo es posible que nadie pueda reprender ese asunto? Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, se sienten muy filósofos, se sienten muy sabios en su humanidad, están muy envanecidos. No debería ser, más bien haberos lamentado,
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aparentemente el salvo era el hombre. Se entréguenlo al diablo. Salir de la iglesia es estar en manos de Satanás. Verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Es o no? ¿Cuántas gotas de tinta se necesitan para contaminar un vaso de agua? ¿Cuántas? Una nada más. Para que esa agua deje de ser potable. ¿Cuántos agujeros se necesitan para hundir una canoa? Uno. ¿Cuántos tiros se necesitan para matar a alguien? Uno. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ustedes saben el pan, ese pan que se sopla. ¿Por qué se sopla el pan? ¿Por qué se agiganta el pan? ¿Por qué la masa crece? Por la levadura. Y nosotros los panameños que somos un poco ignorantes en cuanto al pan, decimos, ay, mira, que este pan está suavecito, así que me gusta, suavecito. Y ese es el pan más falso que hay, porque es un pan que es pura levadura, soplado, eso no tiene nutrición. Eso puede servirle a un niño en un recreo y corriendo en el recreo se le acabó la energía. Es un popcorn. Y muy diferente a la tortilla campesina. Esa tortilla interiorana que nosotros, como esa mujer muele el maíz, lo hierve, lo muele, después la masa y lo pone ahí en la cazuela. Cuando uno come esa tortilla, no almuerza ni cena, hermano. Eso es una fortaleza que uno siente. Ese no es pan con levadura. Venga usted del interior y comience, que allá en el interior está alzando pesa y después termine comiendo pan aquí para que si no se le viene la pesa para atrás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Es un pan contaminado. Y una iglesia que tolera el pecado, una iglesia, tenemos que ayudar al hermano a salir del hueco. A salir del hueco. Vamos a ver otro texto bíblico en Romanos 1, 28, 32. Pero terminamos de leer hasta el 4. Un momentito, por favor, vamos volviendo a nuestro texto en el capítulo 13, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. ¿Ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla en mí? Porque se dejan llevar por las apariencias. El cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo, cuando lo vieron crucificado, no lo vieron a apariencia de un hombre fuerte en su crucifixión. Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El hecho de que yo no tenga una apariencia atractiva, fuerte delante de ustedes, no significa que no soy fuerte y en el poder de Dios para reprender el pecado que hay entre ustedes. No nos engañemos. No nos engañemos. Y tenemos que aprender. Y nosotros todavía más los latinos, tenemos que aprender a ser más frontales. A ser más frontales como los americanos. A veces pensamos una cosa y no la decimos. Y pensamos que está mal y no la decimos para no causar roncha, para no causar malestares. Tenemos que ser más sinceros y decir las cosas como son. Y no que sea mera
mera apariencia. Es como doble, es una hipocresía, porque estoy pensando algo y estoy hablando otra cosa. Como los fariseos, que eran como hipócritas. Hipócritas. Bien, entonces, ¿qué pasa? El hecho de que yo tenga una apariencia débil no significa que no tengo la fortaleza para reprender el pecado que hay entre ustedes. No me gustaría, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bien, entonces, vamos a ver en segundo lugar. Así como el pecado hay que condenarlo para producir un arrepentimiento, y es labor fundamental de la dirigencia espiritual, de un pastorado, de un maestro, de un líder, de cualquier hermano en la fe, señalar al pecado para restaurar, no para avergonzar, no para que el hermano se sienta disminuido, sino para levantarlo. Entonces, en segundo lugar, es importante, es algo muy importante, que el propio hermano se haga un autoexamen de sí mismo. Porque no es una imposición. Acuérdense que ¿quién es el que convence de pecado, hermanos? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién redarguye? El Espíritu Santo. Antes, cuando yo estaba en el mundo, decía un montón de palabras sucias. Y si en un momento de ira se me pueda salir una, dice el Espíritu Santo, ey, ¿qué es eso que dijiste tú ahí? Perdóname, Señor, límpiame. Y que cuando Isaías estuvo en el trono de Dios, ¿qué dijo Isaías? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Soy inmundo, de labios inmundos. ¿Cómo el Espíritu Santo puede cambiar nuestra boca, nuestras palabras? Y eso es lo primero que hay que hacer. Cuando uno tiene, por ejemplo, si vamos ¿cómo yo sé cómo ando por dentro? ¿Tengo que hacerme qué? Un examen de sangre, de orina, hasta de ese. Yo no puedo decir, yo estoy bien. Tengo que hacerme un examen, sacarme la sangre y digo, oye, mi hermano, el colesterol está horrible. Wow, la arteriola, los triglicéridos, el azúcar, guáyala. Pero yo puedo hacerme el saludable, pero yo tengo que hacerme un examen para saber cómo estoy por dentro. Así mismo tenemos que examinarnos espiritualmente cómo andamos. Y pedirle al Señor Jesucristo que nos redarguya y nos diga el pecado que hay en nosotros, aún de los que me son ocultos. Y quiero decirle que hay pecados ocultos que Dios está trabajando, inclusive en mí. Hay asuntos de carácter que Dios está trabajando en mí también, hasta el día de hoy. Sí. Perdonen que no había apagado el celular. Vamos a leer el versículo 5 al 9. Versículo 5 al 9. Examinaos a vosotros mismos. ¿Se puede hacer un examen de sangre dentro de nosotros? Sí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nos podemos apartar de los senderos de Dios por el pecado. Examínate a ti mismo. Probaos, hágase un test, una prueba. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Qué significa la palabra reprobados aquí? Que no han nacido de nuevo. Si Dios no me convence a mí de mi pecado, yo no he nacido de nuevo. ¿Cómo puedo llevar una vida santa si el Espíritu Santo no está en mí? Para poder que yo pueda pedir perdón por mi pecado, tengo que tener la voz del Espíritu Santo que me diga que estoy en pecado. A menos que seáis reprobados. Si ustedes no se arrepienten, es porque no son hijos de Dios. Miren,
el hombre de Dios, no somos perfectos, inclusive la prueba de que somos hijos de Dios es que pedimos perdón. Porque el hombre del mundo no pide perdón. El hombre del mundo, esto es una comparación entre la oveja y el cerdo. La oveja es limpia, la oveja puede caerse en un charco y usted la ve que cuando sale del charco y está lodosa comienza a dar vuelta en la hierba y a limpiarse. ¿Por qué? Su naturaleza es la limpieza. Nosotros como creyentes podemos ensuciarnos, pero nos limpiamos pidiendo perdón, ¿sí o no? Pero el cerdo le encanta el farro. Él está feliz, sucio. Está feliz, sucio. Es como cuando fui a un banco y estaba una mujer, la cajera llena de herpes labial, toda quemada, destruida. Digo, oiga, mija, ¿y dónde estaba? Los carnavales. Pero eso estuvo destructivo. No, yo voy de nuevo para allá. Digo. Me encanta el fango. Estoy feliz. Si tú le dices a un hombre parrandero, le dices, oye, tú eres bandido, mujeriego, lo estás piropeando. Se siente, ¿por qué? Porque ama el pecado. Nosotros, si no pedimos perdón, entonces somos reprobados. Quiere decir que tenemos la mente carnal del mundo. Por eso, para pedir perdón, uno se hace un examen. Ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 5, habla que esta iglesia de Corintios era una iglesia de niños espirituales. Capítulo 3, versículo 1 al 5. De manera que yo, hermanos, a pesar de lo carnales que eran, siguen siendo mis hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿cómo yo sé que soy carnal y un niño espiritual? ¿Por qué? Porque hay celos, haciendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales si andáis como hombres? Esto es lo que es un cristiano carnal. El celo, la contienda, las disensiones es un síntoma claro de inmadurez cristiana. Si usted es una persona que todo le molesta y todavía le pasa va bien, estamos celebrando el cumpleaños o estamos contentos en el día de hoy y mañana, se rayó el carro, hay un flat, el día se acabó. ¿De qué clase de creyentes somos esos? Vamos a aprender lo que mi hermana Bebe le dijo, a contar las bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Aprendamos a ser más agradecidos a Dios. Pero una persona que es tan cambiante, eso no es una persona, es un niño espiritual. ¿Dónde está Rolly? Está la niña ahí. Qué bonito que está dormida ahí. Pero cuando se despierta y comienza a llorar, el niño hay que atenderlo siempre. El niño espiritual es una persona que todavía no camina siguiendo al Señor. Volviendo a nuestro texto al final. Mas espero, verso 6, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Dice, yo sí ando en el camino del Señor, guiado por el Espíritu, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Oramos, yo oro para que ustedes estén bien. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Esto no es un trabalengua. Lo que está diciendo aquí él es, oye, Dios quiera que ustedes estén en el camino del Señor, porque yo vine a hacer esta iglesia
y me interesa que estén bien, no para que yo me sienta, hoy yo fui fundador de esta iglesia, sino para que agraden a Dios, no a mí. Yo no importo, pero corríjanse ustedes mismos. No esperen, hermanos, no esperes la reprensión. Hazte un examen tú mismo. ¿Qué tanto pecamos? ¿Qué dice la Escritura? Que el que no peca, el que dice que no peca, dice, hace a Dios mentiroso. Todos los días pecamos, hermano. Qué bueno, todos los días pecamos. Una vez escuché a un misionero mayor, anciano, buena gente, ese hombre, uno de los grandes hombres que yo he conocido en el Señor. Y él oraba, Señor, haz que este viejo no meta la mata en esta reunión, Señor. Controla mi lengua, Padre. Que no ofenda a nadie. Nunca ofendió a nadie. Pero uno, cuando es maduro en la fe, sabe que somos pecadores. Y lo bueno que hay en mí viene de Cristo. ¿No? Los argentinos, me dice mi hermano Robert, no, tu hijo, Aida, me dice Robert que cuando estuvo en Argentina, entre cristianos, el argentino es tan competitivo y que quiere ganar siempre, que dice que cuando hacían juego de mesa, mi hermano, vamos a orar para no pelear. Vamos, y me dice Robert, oye, te verás, porque se toman a pecho las cosas. Bueno, nosotros tenemos que estar así. Tenemos que estar siempre revisándolo, haciéndolo un test. Y hermano, mejor limpiarlo limpio. ¿Qué significa eso? Yo ayudo a mi esposa a limpiar la casa, pero me he dado cuenta que si trapeo todos los días, mejor es limpiarlo limpio, ¿sí o no? Pero deje la casa una semana o 15 días sin barrer y trapear. ¿Qué va a pasar? Salir el polvo, tienes que moverla todo. ¿Por qué? Porque se ha ido acumulando. Pero si tú siempre te mantienes limpio, pidiendo perdón, y pidiéndole a Dios, es mejor pedirle a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Si nosotros pidiéramos más en oración, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, entonces, si hiciéramos más eso, estuviéramos menos diciendo, perdóname, 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 Señor. Si tienes que decirle, Señor, tú eres el dueño de este día, es mejor limpiar lo limpio. Limpiar lo limpio. Mantenerse limpio, pidiéndole perdón al Señor. Todos los días de nuestra vida vamos a tener pecado de palabra, de acción y de omisión también. Y de omisión también. Y quiero que lean, llegamos al versículo 9, no hemos llegado, ¿verdad? 8, vamos a ver el 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es decir, no vamos a madurar y a prosperar en la vida de fe viviendo una mentira, viviendo fuera de la comunión con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios pidiendo perdón, porque nada podemos hacer contra la verdad, porque Dios va a sacar a flote nuestro pecado. Todo va a salir a la luz. Verso 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra, ¿qué? Perfección. ¿Qué es lo que más deseaba el esposo? ¿Qué significa la palabra perfección? Maduren. Maduren. Hay hermanos que van a tardar en madurar. Posiblemente parten de verde a podrido, nunca maduren. Pero no me he encontrado con ningún caso así. Hay unos que tardan en madurar, pero maduran. Pasan años siendo bonsái y van poquito a poco. Y de repente las raíces comienzan a coger cuerpo y van creciendo. Algunos tardan más que otros, pero van para arriba. Como esos árboles de ficus que están allá afuera. Habían algunos que ya uno iban para arriba y los otros no crecían. Digo, oye, se va a quedar atrás ese. Y mírenlo, parejitos están todos. Hay unos que tardamos más que otros,
pero vamos madurando. ¿Cuál es la oración? Que maduremos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y hay un buen test, hay una prueba de sangre que está en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18, que es una buena prueba de sangre. Santiago 3, 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren esto. ¿Cómo sé cuándo estoy mal espiritualmente? Pero si tenéis celos amargos, celos, rivalidades, molestia. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ya desde el corazón queremos pelear. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. No me vengas a decir que eres cristiano, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si yo estoy continuamente peleando en griterías, en maledicencia, no me vengas a decir que estás controlado por Dios. Estamos mintiendo contra la verdad. Eso es terrenal, animal y diabólico. Si yo soy mecha corta, exploto por cualquier cosa. Venga acá, ese espíritu contencioso no es de Dios. Esa sabiduría no es de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que es de Dios? Véanse qué cosa más linda en este test que sigue. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios en el corazón, es primeramente ¿qué? Pura. Es después pacífica. Somos amantes de la paz. Después que es amable. Esa es la sabiduría que Dios tiene en nosotros. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz es lo que nos hace hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Si yo no tengo amabilidad, si no tengo benignidad, si yo soy una persona contenciosa, venga acá, pídele a Dios, Señor, toma control de mi vida. Si nosotros tenemos disputas entre nosotros o en la casa tenemos dificultades, hagamos un altar familiar en la casa. Tengamos más tiempo con Cristo. Una vez le pregunté a una hermana, oye hermana, ¿cómo te va con tu relación con Cristo? Con un mal matrimonio. Ahí más o menos. Digo, se nota. Tienes que tener más cercanía con el Señor. Porque la sabiduría que desciende de lo alto es así. Así como está allí. Es un buen test para nosotros. Volviendo a nuestro texto, en la parte final, dice el verso... muy bien. Vamos al último punto. ¿Qué es lo que queremos? Primero, hay que condenar el pecado para producir arrepentimiento. Pero debe provenir de un examen personal. Y en tercer lugar, cuando hay sanidad, cuando hay perdón, cuando hay limpieza y la limpieza trae salud a la iglesia. Cuando estamos en armonía con Cristo y entre nosotros mismos, hay limpieza. Si hay una vieja riña entre marido y mujer, ¿qué hay que hacer, hermano? Pedirse perdón. Y en asuntos de matrimonio dice la Escritura, ¿qué dice? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Tenemos que limar toda aspereza. Vamos a ver los últimos versículos. Versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Qué quería el apóstol? Háganse un examen y límpiense, por favor, y no me pongan a mí a traer el trapeador y el detergente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción.
¿Qué quiere uno cuando quiere señalar el pecado? ¿Avergonzar? ¿Castigar? No. Edificar, edificar. Verso 11. Por lo demás, hermanos, parte final, tened gozo. El gozo es una de las cualidades de la iglesia de Cristo. Cuando hay salud, hay limpieza, hay gozo. Perfeccionados. ¿Qué significa perfeccionados? Maduren. Consolaos. Consolaos con el Espíritu Santo. Consolaos entre vosotros mismos. Sed de un mismo sentir. ¿Cómo se logra un mismo sentir? Teniendo una misma mente. Pensando igual. ¿Cómo se logra eso? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Y vivid como en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tenemos que vivir en paz. Y vivir en paz es no teniendo dentro de nosotros amarguras y contiendas y enemistades en el corazón. ¿Por qué tenemos que orar por Venezuela? Yo cada vez que veo el asunto de Venezuela, estos son dos bandos ahí. Irreconciliables. Y un país dividido no va a prosperar. Tiene que haber paz en ese lugar. Una casa dividida no prevalece. Una iglesia dividida no va para ningún lado. Por eso que hay que tener limpieza para estar en paz. Y eso trae salud a la iglesia. Dice, verso 12, saludaos unos a otros con ósculo santo. Nosotros aquí nos besamos. Cuando vayamos a Rumania, me dice Weldon que allá en Rumania, voy para Rumania con mis hermanos de Melbourne en junio. Dice, cuando estemos en Rumania, los dos lados. Y a los hombres también, red. Kiss, the man, ¿sí? También. Entonces le digo a Weldon, vamos a practicar. Practicar. Bueno, aquí en América Latina los que más se acercan a los rumanos son los argentinos, ¿no? Los argentinos, ahí está mi hermano brasileño, Iván, ¿no está por ahí, no? Iván me besó. Y oye, no, sí, tú eres brasileño, en la parte del sur. Y mi hermano Lucas también, el argentino, a mi beso también. Yo lo que más me acercaba a besar era mi papá. Y los jamaicanos, los antillanos, eso no se abraza siquiera. Ya, papito, ya tú abrazas. Y Pancho también ya abraza. Pero aquí dice, saludaos unos a otros, ¿con qué? Con ósculo santo. Ósculo significa beso. Beso, no el beso de Judas. Beso santo, sincero. Y verso 14, que es una preciosa muestra de la Trinidad del Señor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Así termina la carta. Una aplicación final. Una aplicación final. Hermano, es tu deber restaurar al hermano caído. No digas, no es mi problema. Es tu deber. ¿Cuál es el mandamiento? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hermano, ¿prefieres tolerar el pecado para no buscarte problemas? El mundo es otra cosa, pero en la iglesia sí podemos lavar los trapos sucios. Lo podemos hacer. Y un pastor que no reprenda el pecado es un cobarde. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y pon por obra la palabra de Dios. Y para poner por obra la palabra de Dios había que ser valiente. Y otra cosa siempre, hermano, hazte un test, hace un examen, sácate sangre. Y pide, Señor, redargúyeme. Limpia mi corazón y mi vida. Arrepiéntete.
Vamos a leer dos textos, Salmo 51, versículo 1 al 7, dos textos para terminar. Salmo 51. Dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Uno peca contra Dios y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nací en pecado. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el último texto, Proverbios 28:13. Último texto, Proverbios 28:13. A ver. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a cantar, límpiame, límpiame. Dale el tono, Eloy.